agradecer a la organización la aceptación de esta comunicación. Y también agradecer que a lo largo de este congreso vayamos a escuchar varias veces la figura, o vayamos a oír varias veces la figura del Marqués de Cerralbo. Para el Museo Cerralbo, como institución portadora del legado original del Marqués de Cerralbo, pues es una satisfacción, es un orgullo que haya diferentes estudios, diferentes puntos de vista y diferentes puntos de encuentro o de desencuentro respecto a la figura del Marqués de Cerralbo. Bueno, en primer lugar, me corresponde un poco hablar a grandes rasgos de este protagonista, ¿no?, de Enrique de Aguilera y Gamboa, al que se le conoce como Marqués de Cerralbo porque con este título era como él se presentaba a la sociedad. Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho por la Universidad Central de Madrid, él inicia su carrera en la investigación histórica, con diferentes publicaciones a lo largo de 1890, de esa década. Pero luego ya en 1895 hace su primera incursión en el mundo de la arqueología, sufragando la segunda y última campaña de excavaciones en la necrópolis calcolítica de Cuesta de la Reina, en Cienpozuelos, aquí en Madrid. Su relación con diferentes miembros de la Real Academia de la Historia, para estos momentos en especial con Juan Catalina García López, compañero y amigo suyo, compañero de partido, pero también el ayudar a otros compañeros, a otros miembros de la Real Academia de la Historia en diferentes actividades, pues le valen el formar parte de esta institución a partir de 1896 hasta 1908, en la que lee su discurso de ingreso a la misma. Su primera excavación tuvo lugar en 1907 en el yacimiento paleolítico de Torralba, en Soria, tras el hallazgo de varios restos óseos con la construcción de la trinchera del ferrocarril Madrid-Zaragoza. A partir de este momento, el Marqués de Cerralbo tenía 62 años de edad y hasta su fallecimiento a los 77 años, es decir, ya casi en su tercera etapa de la vida. Hay 4, o sea, que nadie se moleste porque ahora mismo ya se conocen que hay 4. Entonces, en esta tercera etapa de los años 62, o sea, de 62 años de edad a los 77, pues es cuando se inicia por completo en la práctica arqueológica, en la difusión de sus hallazgos, pero también en el desempeño de otros cargos en diferentes instituciones. Su trabajo lo focalizó fundamentalmente en la meseta oriental. No siempre, pero bueno, en torno a lo que es la cuenca alta del río Jalón, que discurre por las provincias limítrofes de Soria, Zaragoza y Guadalajara, localizando arqueológicamente más de 77 yacimientos. Hay algunos investigadores que hablan de 94 yacimientos, pero todavía está por ver porque nombraba el mismo yacimiento con diferentes topónimos o con diferentes nombres, con lo cual todavía estamos cerrando un poco el número de yacimientos concretos. En la actividad reconocida en el momento, en su época, la que más repercusión tuvo fue la que se desarrolló en las terrazas cuaternarias de Torralba, como ya he explicado, y en las poblaciones de la Edad del Hierro en yacimientos como Aguilar de Anguita y Luzaga en Guadalajara, Santa María de Huerta en Soria o la ciudad celtibérico-romana de Arcóbriga en Monreal de Ariza, Zaragoza. Pero nunca tuvo una intención particular o una intención especial por trabajar en estos periodos históricos. Realmente sus hallazgos arqueológicos tienen más que ver con estructuras fácilmente reconocibles para la metodología arqueológica que se empleaba en aquella época. Así, de esta misma manera, excava en otros yacimientos que actualmente tienen mucha más repercusión, como la cueva neolítica de la Mora, en Somaén, Soria, o el campamento romano de la Cerca, en Guadalajara. Cerralbo trató con sus hallazgos de describir la historia de la patria. Patria era el término con el que él mencionaba, o con el que él se refería a España, que le viene tomado un poco del lema carlista de Dios, patria y rey, ¿no? Y lo que trataba era de explorar un territorio que en aquella época era muy poco conocido. Esta actividad arqueológica le valió su participación en la redacción del anteproyecto de ley de 1911, de la Ley de Excavaciones, de 1911, donde se introdujo una medida importante de control, que era la obligatoriedad de solicitar un permiso de excavación ante la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que se crearía un año más tarde, en 1912, y de la que Cerralbo sería su vicepresidente. Los primeros resultados de sus investigaciones arqueológicas también le valieron la obtención del 6º Premio Martorell de Arqueología Española en 1912, que también obtuvieron antes que él los hermanos Siret, George Bonsor, Schulten, Pierre Paris o el epigrafista Emil Hübner. Este mismo año participó en el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología, celebrado en Ginebra, representando a la Real Academia de la Historia, y sus aportaciones le valieron un reconocimiento internacional, incluso la participación en diferentes instituciones científicas en París, Londres, Roma y Berlín en los años siguientes. Y además
Sus aportaciones sirvieron para que se reconociera al español como otra de las lenguas oficiales de estos congresos, algo que en la actualidad hemos perdido. En España pasó a ocupar los cargos de vicepresidente de la Sociedad Española para el Progreso de las Ciencias, de vicepresidente de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que ya he mencionado, y de presidente de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, un órgano que pertenecía a la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que luego degenerará por el término, que luego llevará al CSIC, perdón por el término. Ocupó, por tanto, no, porque no era mi intención, simplemente me he confundido. Ocupó, por tanto, cargos de diferentes instituciones españolas que ejercían en aquellos años labores de inspección y de control sobre las actividades arqueológicas que se estaban desarrollando en esta época. Esta es su participación en el Congreso de Ginebra. Metodológicamente, Cerralbo no introdujo cambios o avances sustanciales en la práctica arqueológica, pero sí hay que mencionar que iniciaba todos sus trabajos con lo que ahora podríamos denominar una prospección previa y una peritación en forma de sondeos, con lo cual algo que se sigue haciendo en la actualidad. La prospección, en sus palabras, exploración, que es más correcto para el ámbito que nos ocupa, la realizaba de forma puntual e intensiva, si me permiten un poco utilizar esta expresión atemporal respecto a la época de la que estoy hablando, ¿no? Puntual porque él lo que hacía en esas exploraciones era buscar posibles yacimientos, pero en lugares específicos, lugares guiado por la topografía del terreno y también por su propia experiencia. Y luego después realizaba un reconocimiento de ese terreno de forma intensiva, buscando así los restos arqueológicos. Cuando no se veían en superficie, esto no suponía ningún impedimento para realizar calicatas, todo lo contrario. El planteamiento de la calicata es muy común en la arqueología finisecular y de principios del siglo XIX, y con ellas lo que intentaba era encontrar un resto constructivo a partir del cual orientar la ampliación de esa excavación. Muros o estelas, como las que conforman sus famosas calles o las famosas calles en las necrópolis celtibéricas que él excavó, eran vaciadas por sus dos lados principales para delimitar la utilización de ese espacio y proceder así a su excavación, a planificar su excavación. Los trabajos de campo, por motivos de salud y por el frío invierno de la región en donde él desarrolló su actividad, se suspendían desde finales de otoño hasta la primavera. Compensaba económicamente a los dueños de los terrenos por el periodo de la actividad arqueológica, solicitaba cuadrillas de peones entre las personas que vivían en los municipios colindantes, y cuando, motivado por la relevancia de los hallazgos, no podía adquirir el terreno, que era lo que generalmente quería hacer, o sea, comprar la propiedad del terreno, pues se veía obligado a volver a enterrar las estructuras, dato que se corrobora en muchas de las fotografías cuando vemos que deja montones de tierra en los perfiles de las excavaciones. En el archivo histórico del museo conservamos referencias a pagos de jornales, aunque siempre Cerralbo disponía de un hombre de confianza que dirigía en su ausencia los trabajos y efectuaba los pagos, notificándole los descubrimientos cada pocos días y ejecutando las órdenes, por así decir, o las actuaciones que le ordenaba Cerralbo, como tomar medidas o realizar croquis que le eran enviados por correspondencia. De esta manera, los diarios de excavación no eran sino las cartas que narraban lo que acontecía en el día, desde las inclemencias del tiempo, las bajas, los arrendamientos, los hallazgos o las previsiones. Con esta correspondencia y con la documentación gráfica, Cerralbo así completaba las conclusiones de sus trabajos. La estratigrafía geológica aplicada a la arqueología poco a poco se fue implantando como método de excavación, pero todavía no era frecuente en la época. Los niveles geológicos sí serán tenidos en cuenta como evidencia cronológica en las excavaciones paleolíticas. Para esto, contando con la colaboración del geólogo y director de la Escuela de Minas, Pedro de Palacios. Pero, por otra parte, los niveles antrópicos, como explicación de cambios o acontecimientos temporales, no como método arqueológico, porque en esta época, evidentemente, no se utilizaba como método arqueológico, empiezan a tener cierta presencia en sus publicaciones y en actuaciones arqueológicas que desarrolló, por ejemplo, en el Castro Ciclópeo, en la Cueva de la Mora o en Arcóbriga. La documentación gráfica fue siempre un elemento indispensable en sus trabajos de campo y de gabinete. Esta documentación consistía en planos y secciones topográficas que lo realizaba el ingeniero Eugenio Muro, también junto a una pragmática documentación fotográfica a cargo de varios autores. Hasta 1909 encargó este trabajo, el fotográfico, al espléndido fotógrafo soriano Aurelio Pérez Rioja, que también trabajó para el Arqueológico Nacional y para el Museo Numantino.
al aragonés Ricardo Oñate y al arqueólogo y futuro director de también este museo, Francisco Álvarez Osorio. Y desde 1911, 1910, 1911 aproximadamente, a su compañero y amigo, el arqueólogo Juan Cabré Águilo, quien además colaboró en la realización de todos los dibujos, así como de las secciones de las cuevas que ilustraron todas sus publicaciones. Con la fotografía, Cerralbo lo que trató es de documentar el emplazamiento geográfico, por un lado, como el proceso de excavación, por otro, siendo este especialmente relevante al suplir la falta de una completa y rigurosa información textual. Los materiales, tras su limpieza y ordenación, eran fotografiados en Santa María de Huerta, como nos relata Cabré, prestando igual importancia tanto a los fragmentos como a las piezas completas. Un elemento importante es la incorporación de la escala, posiblemente con la incorporación de Juan Cabré para esta documentación fotográfica. Y hay que decir un poco que la incorporación de la técnica fotográfica viene ligada fundamentalmente en este cambio de siglo, pero cuando es más accesible en términos económicos, algo que el marqués de Cerralbo no tenía ningún problema. Para la interpretación de los resultados, sus viajes por Europa, visitando en particular los museos de París, el de Saint-Germain, el de Historia Natural de Marsella o el Museo Británico, le proporcionaron referencias materiales para el estudio de sus hallazgos. También paralelos cronológicos y estilísticos los buscaba en publicaciones recientes, pero especialmente aquellas que estaban en lengua francesa. Así, para la Edad del Hierro, sus referentes más importantes, sus referentes más importantes fueron Hallstatt y Laten, de la mano de publicaciones de Deschelet, Bertrand, Reynac o Camille Jullian, además de consultar los trabajos de Marcellin Boulet, Edouard Arlet, Cartilac, Louis Siret o Henry Braille, o el trabajo sobre las cerámicas campaniformes de Gustave Courbet, siempre arqueólogos franceses. En cuanto a las estructuras aparecidas, una fuente a la que recurría repetidas veces era Schliemann y sus excavaciones en Micenas y Tirinto, porque en aquella época también salió una publicación de Mantelius donde relacionaba las estructuras ibéricas con las excavaciones micénicas en aquella época. Y como colaboración, trabajaba también con los paleontólogos Arlet y Hernández Pacheco en Torralba, con Fidel Fita para la epigrafía arcobriguense o con Juan Cabré para el estudio de las piezas, es decir, que siempre trataba de buscar colaboraciones. Y por último, en cuanto a la difusión divulgación de sus resultados, además de las publicaciones, también realizaba exposiciones tanto en su palacio de aquí de Madrid, que es el actual Museo Cerralbo, como en Santa María de Huerta. También tenía museillos de sitio, in situ, en sus excavaciones de Torralba, de Luzaga y de Santa María de Huerta, para que todos pudieran visitarlas, y también realizaba conferencias en diferentes instituciones, en el Ateneo de Madrid, en Valladolid y Sevilla, para las cuales utilizaba diapositivas con las que ahora pues no nos podríamos sentir nos tenemos que arropar también de las diapositivas, aunque sea en formato digital, para poder hacer una comunicación. Y ya está. Muchísimas gracias.